Hola, hola, ¿cómo estás en mi canal de Luigi Gons? Aquí estoy para invitarte, incitarte y retarte a echarle todos los kilos porque puedes, quieres y lo vas a lograr, campeón. Así es. El día de hoy voy a hablar de lo que viene siendo un libro espectacular. El hombre más rico de Babilonia, de George Clason. George Clason, el hombre más rico de Babilonia. Cómo alcanzar el éxito y solucionar sus problemas financieros. Es el subtítulo que está acá abajo. Cómo alcanzar el éxito y solucionar sus problemas financieros. Bueno, esta obra literaria fue escrita hace muchos años. Precisamente habla de varios personajes. Y George Clason, ¿quién era? Bueno, pues era un escritor que escribía columnas para lo que eran los bancos en unas revistas, y propiamente pues estaba a favor de la banca internacional, o sea, la inversión en los bancos. Entonces hay que tomarlo como una obra literaria que nos enseña y nos da ciertas pautas de lo que viene siendo el conocimiento financiero, o sea, desarrollar nuestro IQ financiero. Pero como esa obra hay varias, hay que desarrollar el IQ financiero o tener más inteligencia financiera. Entonces la historia es en Babilonia y utiliza varios personajes, porque en ese entonces pues la forma de enseñar de los libros era con historias. Ahorita te hablan un poquito más al grano, ¿no? Pero depende también del autor. Entonces habla de Bansir y Covey, pero no el Covey de la de ahorita, así se llamaba, Covey con K y B grandota, Covey, no el COVID, Bansir y Covey, que eran dos amigos de Arkad. Arkad era el hombre más rico de Babilonia, se volvió, pero Arkad tenía un mentor que se llamaba Algamish. Entonces Bansir y Covey, ellos trabajaban, uno era una persona muy preparada, con muchos estudios, pero no pasaba de lo que ganaba, de su salario base. Y Bansir no tenía tampoco estudios, pero era también muy trabajador, o sea, una persona empleada, ¿no? Ambos eran empleados, uno profesionista y uno chalán. O sea, pues los dos tenían un salario, pero no lo dice en esas palabras, yo te lo comento en mis palabras coloquiales, ¿no? Y Arkad, pues no, él empezó con el emprendurismo, los negocios, y tuvo errores, ¿no? Pero para eso encontró un mentor que se llamaba Algamish y le preguntó los secretos. Y aquí habla de varios secretos, de cómo invertir en oro y cómo te puedes hacer rico o millonario. Pero bueno, así como este libro, muchos, y yo nada más te voy a dar las 7 formas que aquí resumí, y te voy a dar mi punto de vista, que son 5 formas, ¿de acuerdo? No quiere decir que yo tenga la razón, que el libro tenga la razón, pero hay muchas obras literarias que hablan de educación financiera de varios autores. Lo importante es invertir en tu conocimiento financiero, en tu IQ financiero. Así como uno estudia arquitectura, ingeniería, leyes, marketing digital, bienes raíces, para desarrollarse así, en esa área en específico, se tiene que aprender del dinero, de las finanzas. La educación financiera hoy por hoy es muy importante, es lo que no te enseñan en la escuela. Desgraciadamente no te enseñan educación financiera, y por eso, platicando con un amigo ayer, precisamente, de Acapulco, me comentaba que otro que él tiene en Estados Unidos llegó al sueño americano, y le dije, ¿y qué ha logrado? No, pues una chamba muy buena, se volvió piloto, y ahorita tiene un juicio en donde está perdiendo todo. Le dije, entonces le faltó lo más importante, la educación financiera. El sueño americano que persigue todo mexicano en Estados Unidos es precisamente obtener esa libertad financiera, pero muchos sacan su certificado de que ya son americanos o ciudadanos americanos, American Citizens, y ese no es en sí un sueño americano, ese es nada más una cuestión migratoria, ¿no? Entonces, que tú estés en Estados Unidos o en México, si no cambiamos este pensamiento de pobreza a un pensamiento de riqueza y desarrollamos el IQ financiero o la educación financiera, no importa en dónde estés viviendo, en México, Estados Unidos, en Brasil, en Europa o en Uruapan de Michoacán, vas a obtener los mismos resultados. Entonces, te lo comento porque hay varios libros que hablan de educación financiera y muchos se van a vivir a Estados Unidos por el famoso sueño americano. Lo único que consiguen es ser igual
en cierta manera esclavos de un sistema neocapitalista que utiliza la base de los recursos humanos para generar su capital económico, y de eso no se trata precisamente el sueño americano. Pero bueno, no voy a hablar más de eso ni profundizarlo, sino nada más quería que hicieras una reflexión de que tú puedes hacer dinero donde tú estés, siempre y cuando cambiemos estos pensamientos de pobreza a pensamientos de riqueza, elevando nuestros estándares de nuestro IQ financiero y teniendo esa educación financiera. Bueno, los 7 puntos de los que habla de muchas cosas y muchas historias. Bien bonito este libro, te lo recomiendo realmente. El primer punto es ahorrar siempre, ahorrar el dinero, y te habla de un tipo de diezmo, como lo habla en la Biblia, ¿no? Un 10%. Entonces, cuando tú ahorras dinero en el banco, en México, por eso no estoy muy de acuerdo en algunas cuestiones, pues si ahorras el 10%, conforme va la inflación, pues se está depreciando ese dinero. Pero recordemos, te dije que lo escribió George Clason, y George Clason pues hacía muchos folletos, muchos escritos en ciertas revistas en Estados Unidos que hablaba precisamente a favor de la banca. Entonces, lógico es que te invita mucho a ahorrar. Ahora, yo no es que no esté de acuerdo, hay mucha gente que no sabe ahorrar, porque el segundo punto es controlar tus gastos. Ahí sí, cuando tú controlas tus gastos, entonces lo que estás haciendo de una o de otra forma es ahorrar tu dinero, pero no para tenerlo estancado ni que otro gane de tu mismo dinero, sino que controlas tus gastos cuando no te identificas con los productos o servicios que ves en el mercado de tanta mercadotecnia, ¿sí? Tanta infoxicación, tanta información, y no te fascinas sobre ellos. Porque cuando te identificas con un producto y te fascinas, entonces tiendes a comprar, ¿sí o no? O sea, si tú vas a un centro comercial y ves una blusa, un pantalón, una bolsa, unos zapatos, unos tenis, te identificas primero con ellos y luego te imaginas y te fascinas y terminas comprándolos, aunque sea con tarjeta de crédito, ¿sí? Y no es que Plastic no sea fantástico, sino que cuando utilizas tu crédito, ¡pum!, entonces ya entras en deudas. Y como dirían los americanos, money talks, bullshit walks. Entonces la idea es de generar ese dinero y dejar de hablar y hablar y hablar, porque hay libros y hay mentores que te hablan de cómo ganar dinero, pero no tienen diferentes fuentes de ingreso. Entonces yo te lo comento porque no hay que irse con esos gurús falsos de que ahorra dinero, invierte dinero y que hace esto, cuando ni ellos hacen ese dinero. Entonces, controlar esos gastos es no identificarse, no fascinarse y no irse de brus o de boca y comprar lo primero que encuentres. Y este libro te explica que hay cosas que necesitas y hay cosas que nada más te fascinan y compras. O sea, ¿lo debes de comprar o nada más es una fascinación? Entonces tienes que identificar y estar consciente en el aquí y ahora, para que cuando salgas a un centro comercial compres lo que realmente necesitas. No cualquier cosa, ni entres en competencias que el mejor celular, que la mejor playera y entres en una competencia tan desleal, ¿no? Como viene siendo el consumismo. Punto número 3, hacer que los ahorros crezcan. O sea, por ese lado está bien la obra, porque dice, ya ahorraste, ahora que crezcan. Y por eso habla de invertir en activos. Pero te habla muy específico de lo que conozcas. Imagínate que tú tienes dinero ahorrado y te metes a los bienes raíces, a comprar un terreno de inversión y nunca crece, porque no sabías que la plusvalía ahí no crece. Entonces es una mala inversión. Entonces hacer que los ahorros crezcan invirtiendo tiene que ser en un área en específico que hayas conocido, que manejes, que en un momento dado tengas la persona o el mentor o el coach que te diga aquí es por esto, por lo otro y por aquello. Entonces son activos que específicamente tienes que conocer, porque por ejemplo yo no entro en la criptomoneda porque no conozco bien el sistema, y hay gente que se está haciendo rica y algunos millonarios, y qué bueno, porque para mí el área de los bienes raíces es mejor que esa área, pero cada quien maneja el área y tiene el conocimiento financiero de lo que está desarrollando. Así que tienes que conocer sí o sí de esa inversión para que esos ahorros crezcan en esos activos. Punto número 4, protégete de las pérdidas.
De las pérdidas yo llamaría tener un estudio de riesgo, evitar los fraudes y evitar los préstamos que no tengan garantía. Porque cuando te proteges de ese, ya ahorraste dinero, ya lo invertiste y ves que una persona te pide prestado, pide con garantía hipotecaria, ¿sí? O una prenda, algo en garantía. Porque si nada más prestas por prestar, por ayudar, mira, tú te estás jodiendo, te estás afectando. Entonces, también hay mucha gente que ves que tiene dinero, que tienes dinero o que tenemos dinero y te quiere meter en fraudes. O sea, en inversiones fraudulentas, que la flor de cempasúchil, que invierte en esto y que crece tu dinero, que invierte en oro, que invierte en plata, que invierte bla, 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 bla. Y es una empresa que después desaparece. Entonces tienes que conocer sí o sí en el área que tú estés invirtiendo para proteger ese patrimonio y que no te arriesgues. Entonces, estudia los riesgos, conoce a fondo y evita los fraudes y no estés prestando dinero sin garantías. Punto número 5. Poseer una vivienda propia. Bueno, actualmente te vende todo el mundo las empresas de bienes raíces, los promotores, las promotoras de inversión, los que vienen siendo las empresas de desarrollos inmobiliarios, te venden casas. Pero a lo que se refiere George Clason, no es comprar un crédito, porque es otra deuda, sino es obtener tu propia vivienda, propia es tuya, nuda propiedad, no un crédito hipotecario o hipocretario, como le llamo yo, donde pagas intereses sobre intereses. Lo que antes eran unidades de inversión UDIs, ahora son UMAS. Y es lo mismo, es una gata revolcada para que entres y pagues 3 veces la propiedad o 4 veces. Si te costaba 1 millón, vas a pagar 3 millones o 4 millones, dependiendo. Entonces, poseer una vivienda propia no quiere decir que te metas a una deuda. O sea, ¿cómo lo vas a hacer? Tú ya tienes que hablar con tu asesor de inversión, tu asesor inmobiliario, qué tasa de intereses, si va a ser NUMAS o como sea, pero poseer una vivienda propia. ¿Para qué? Para que de ahí vayas creciendo, ¿no? Primero tienes que tener un hogar, en cierta manera, ¿no? Ahí, ahorita los millennials y los nativos digitales, pues es lo que menos quieren, tener una casa. Pero, porque ellos están invirtiendo en la cuestión digital, en activos digitales, y eso está bien. Por eso no tanto doy la razón, porque hay otros libros que hablan que la vivienda es un pasivo, aunque contablemente cuente como un activo, es sacar dinero de tu bolsillo con lo que se paga, lo que tienes que pagar Hacienda, si en un momento dado tienes ahí un restaurante o tienes que pagar la cédula o el predial, o tienes que pagar la luz, el agua, y son gastos, y no es un verdadero activo. O sea, si estás gastando, si estás invirtiendo, en una propiedad, pero está saliendo más dinero de lo que está ingresando. Entonces, es considerado activo dentro de la contabilidad, pero no un activo dentro de la educación financiera. Entonces, pon mucho ojo ahí. Punto número 6, asegurar ingresos para el futuro. Bueno, ahorita con la nueva edad de retiro que se está proponiendo en la Cámara Baja o Alta de Diputados o Senadores, es que trabajes hasta los 75 años. Entonces asegura ese ingreso a futuro. Hoy por hoy es importante porque propiamente la gente va a llegar a los 75 años y si no se cuida en su salud, en su mente, emociones y espiritualmente, pues va a caer rápido. Entonces, aquí lo importante dentro de lo que viene siendo asegurar los ingresos para futuro es porque va a haber una edad en donde tus capacidades físicas, mentales, no van a ser las mismas. Entonces, asegurar tu futuro no es meter el dinero en afores, porque te mochan el 50%. La neta del planeta es una mala inversión, porque administran tu dinero y te dan una buena mochada. Y si estás trabajando y un outsourcing está manejando tu actividad, tu futuro va a estar del cocol, porque es el mínimo lo que te están rasurando. Entonces te ponen con el mínimo, pero no tienes un futuro asegurado. Entonces ten mucho cuidado. Asegura los ingresos para el futuro, que dice que tengas diferentes fuentes de ingreso, que no dependas de tu afore, no dependas de tu familia, que tú solito tengas esa educación financiera y esa libertad para poder escoger